Fue el primer papa en lavar los pies a presos, el primero en elegir el nombre de Francisco, el primero en renunciar a los lujos del Vaticano para vivir como un sencillo sacerdote. Pero, ¿quién fue realmente el hombre detrás del título? ¿Cómo un joven argentino, hijo de inmigrantes, llegó a convertirse en la voz de los más olvidados y en uno de los líderes más influyentes del mundo? El Papa Francisco ha sido uno de los líderes religiosos más queridos del mundo. Como sumo pontífice de la Iglesia Católica y jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, su figura trascendió lo religioso para convertirse en un referente moral global. Su importancia radicó no solo en su papel como guía espiritual de más de 1.300 millones de católicos, sino también en su capacidad para conectar con personas de todas las creencias a través de su mensaje de humildad, justicia y compasión. Lo que hizo especial al Papa Francisco fue su carácter revolucionario dentro de la Iglesia. Fue el primer papa jesuita, el primero originario de América Latina y el primero en tomar el nombre de Francisco, inspirado en San Francisco de Asís, símbolo de la pobreza evangélica y el amor por la creación. Desde el inicio de su pontificado, marcó un estilo cercano y sencillo, alejado de los formalismos tradicionales, optando por gestos como vivir en la residencia de Santa Marta en lugar del Palacio Apostólico o lavar los pies a reclusos y refugiados en Jueves Santo. Su influencia fue más allá de lo religioso. Se convirtió en una voz poderosa en temas como la defensa de los pobres, el cuidado del medio ambiente, como lo reflejó su encíclica Laudato Si, y la búsqueda de la paz en conflictos internacionales. Además, impulsó reformas dentro de la Iglesia para hacerla más transparente y cercana a la gente, promoviendo la misericordia y la inclusión. Su nombre de nacimiento fue Jorge Mario Bergoglio, y nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina. Fue elegido papa el 13 de marzo de 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI, convirtiéndose en el pontífice número 266 de la Iglesia Católica. Su lema, Miserando ad que eligendo, lo miró con misericordia y lo eligió, reflejó su visión de un Dios que llamaba a pesar de las fragilidades humanas. Jorge Mario Bergoglio creció en el barrio porteño de Flores, Buenos Aires, en el seno de una familia de inmigrantes italianos que llegaron a Argentina buscando mejores oportunidades. Sus padres, Mario José Bergoglio y Regina María Sibori, eran trabajadores que inculcaron en sus 5 hijos valores de esfuerzo, honestidad y fe católica. La vida en aquel hogar de clase media no era lujosa, pero estaba llena de calor humano y tradiciones arraigadas en su herencia piamontesa. Desde pequeño, Jorge mostró una personalidad reflexiva y un profundo sentido de justicia. Aunque muchos lo imaginaban siguiendo los pasos de su padre como contador, su vida tomó un giro inesperado a los 21 años, cuando tras una grave neumonía que casi le cuesta la vida, sintió el llamado definitivo al sacerdocio. Fue durante su convalecencia que, según contaría décadas después, experimentó la misericordia de Dios de manera tangible. Este episodio no solo fortaleció su salud, sino que encendió en él una vocación que ya latía desde la infancia, cuando acompañaba a su abuela Rosa a misa y aprendía de ella las primeras oraciones. Antes de entrar al seminario, el joven Bergoglio trabajó como técnico químico y hasta barrió pisos en una fábrica para ayudar económicamente a su familia. Estas experiencias lo marcaron profundamente, enseñándole el valor del trabajo humilde y acercándolo a la realidad de los obreros, algo que décadas más tarde reflejaría en su defensa incansable de los derechos laborales. Su espiritualidad se nutrió también de 2 grandes amores: la Virgen María, a quien veneraba desde niño en la parroquia San José de Flores, y el fútbol, pasión que nunca abandonó. Era un ferviente hincha de San Lorenzo de Almagro. Pero quizás el momento más decisivo de su juventud llegó el 21 de septiembre de 1953, día en que, tras confesarse en la iglesia de San José, sintió el latido de la misericordia que lo llevó a ingresar al seminario del Villa Devoto. Estos años de formación no fueron fáciles. La muerte de su madre cuando él tenía apenas 19 años lo dejó devastado, pero también lo acercó aún más a Dios. Más tarde, al unirse a la Compañía de Jesús, eligió un camino religioso exigente que privilegiaba el servicio en las periferias, semilla de lo que sería su famoso lema pontificio, una iglesia pobre para los pobres. Al ingresar a la Compañía de Jesús en 1958, Jorge Bergoglio abrazó una espiritualidad que marcaría para siempre su forma de entender la fe y el servicio. Los jesuitas, conocidos por su rigurosa formación intelectual y su compromiso con la justicia social, ofrecieron al joven seminarista un marco perfecto para desarrollar su vocación. Sus primeros años en la orden incluyeron una etapa como profesor de literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe,
donde sorprendía a sus alumnos relacionando los clásicos con la vida cotidiana. Entre 1964 y 1966, estudió filosofía en el Colegio Máximo San José de San Miguel, completando luego su formación teológica en la misma institución. Fue durante estos años que desarrolló su particular estilo pastoral, directo, cercano y profundamente encarnado en la realidad de los más necesitados. Su ordenación como sacerdote, el 13 de diciembre de 1969, no fue un punto final, sino el comienzo de una intensa labor que combinaba el trabajo intelectual con el servicio en las villas miseria. Como rector del Colegio Máximo y de la Facultad de Filosofía y Teología de San Miguel entre 1976 y 1979, Bergoglio implementó reformas innovadoras. Promovió el diálogo entre fe y ciencia, redujo privilegios clericales y exigió que los estudiantes pasaran tiempo en parroquias populares antes de graduarse. Su nombramiento como provincial de los jesuitas en Argentina en 1973, con apenas 36 años, lo convirtió en el líder más joven de la orden en el país, cargo desde el que enfrentó los difíciles años de la dictadura militar con prudencia y valentía. Lo que realmente distinguía al padre Bergoglio era su estilo de vida radicalmente evangélico. Mientras otros religiosos vivían en cómodas residencias, él prefería un pequeño departamento, cocinaba su propia comida y viajaba en transporte público. Sus homilías, alejadas de tecnicismos, hablaban el lenguaje del pueblo, anticipando lo que décadas después sería su sello como pontífice. El 20 de mayo de 1992 marcó un giro decisivo en la vida de Jorge Bergoglio cuando San Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Buenos Aires. Consagrado el 27 de junio de ese mismo año en la Catedral porteña, eligió como lema episcopal Miserando ad que eligendo, la misma frase que décadas después llevaría al Vaticano. Desde ese momento, su ministerio adquirió una nueva dimensión, pero sin perder el estilo cercano que lo caracterizaba. Cuando asumió como arzobispo de Buenos Aires el 28 de febrero de 1998, la arquidiócesis recibió a un pastor que revolucionaría las formas tradicionales del episcopado. Mientras otros prelados usaban anillos de oro y cruces pectorales lujosas, Bergoglio mantenía la sencilla cruz de hierro que había usado como sacerdote. Rechazó la residencia arzobispal en el barrio de Recoleta, prefiriendo vivir en un modesto departamento cerca de la catedral, desde donde salía cada mañana para celebrar misa en parroquias marginales. El consistorio del 21 de febrero de 2001 lo vio recibir el capelo cardenalicio de manos de Juan Pablo II, convirtiéndose en el cardenal Bergoglio. Aún con el púrpura, continuó viajando en metro y autobús por la ciudad, ganándose el apodo de el Cardenal de los Pobres. Su oficina en la curia porteña tenía siempre las puertas abiertas para sacerdotes, religiosas y cualquier feligrés que necesitara consejo o ayuda. Su defensa de la vida se manifestó con particular fuerza durante estos años. Promovió hogares para madres en situación de vulnerabilidad, visitó regularmente cárceles y hospicios, y se opuso con firmeza tanto al aborto como a la eutanasia, siempre desde un enfoque que privilegiaba el acompañamiento pastoral sobre la condena. En medio de la crisis económica argentina de 2001, salió a las calles a apoyar a los afectados por el corralito financiero, demostrando que para él la doctrina social de la Iglesia no era teoría, sino acción concreta. Estos años como líder de la Iglesia porteña forjaron el modelo del obispo con olor a oveja que luego aplicaría en Roma. Mientras preparaba a sacerdotes para las parroquias más difíciles, escribía cartas pastorales que evitaban el lenguaje eclesiástico para hablar directamente al corazón de los bautenses, anticipando el estilo claro y directo de sus futuras encíclicas papales. El 11 de febrero de 2013 sacudió al mundo católico cuando Benedicto XVI anunció su renuncia al pontificado, un gesto sin precedentes en los últimos 600 años. Este hecho histórico preparó el escenario para un cónclave que marcaría un antes y después. El 18 de marzo, 115 cardenales se encerraron en la Capilla Sistina bajo la atenta mirada del mundo, en una elección que muchos anticipaban sería trascendental. Tras apenas 5 escrutinios, el humo blanco apareció sobre el Vaticano la tarde del 13 de marzo, anunciando al mundo que el cardenal Jorge Mario Bergoglio se convertía en el Papa número 266 de la Iglesia Católica. Su elección rompió múltiples barreras. No solo fue el primer pontífice jesuita, sino también el primero proveniente del continente americano y del hemisferio sur, un gesto de la providencia que ampliaba los horizontes de una iglesia hasta entonces muy centrada en Europa. El momento más revelador llegó cuando el nuevo papa eligió su nombre. Al llamarse Francisco, en honor al santo de Asís, envió un mensaje inequívoco sobre el rumbo de su pontificado. Según relataría después, durante el cónclave,
el cardenal brasileño Cláudio Hummes le susurró al oído: «No olvides a los pobres», palabras que lo llevaron a tomar esta decisión sin precedentes. El nombre Francisco, nunca antes usado por un papa, simbolizaba su compromiso con la pobreza evangélica, la paz y el cuidado de la creación, pilares que definirían su ministerio petrino. Su primera aparición pública como pontífice, vestido con sencilla sotana blanca y sin los tradicionales ornamentos rojos, confirmó el estilo que mantendría en los años siguientes. El buenas tardes con que saludó a la multitud en la Plaza San Pedro, su petición de que el pueblo rezara por él antes de dar la bendición, y su inclinación profunda ante la gente, mostraron desde el primer instante un papado diferente, cercano y humilde. La elección de Bergoglio respondía a un claro anhelo de renovación en la Iglesia. Los cardenales habían buscado un pastor con experiencia en gobierno, pero que mantuviera el contacto con las realidades humanas más crudas. En Francisco encontraron esa combinación única de firmeza doctrinal y misericordia concreta, de tradición y apertura, que lo convertiría en una de las figuras más influyentes del siglo XXI. Desde los primeros días de su pontificado, el Papa Francisco comenzó a plasmar una visión eclesial que rompía paradigmas. Insistía en que la Iglesia debía ser como un hospital de campaña, dispuesta a salir a las periferias existenciales para sanar heridas y acoger a los descartados de la sociedad. Esta imagen, que se convertiría en emblema de su magisterio, reflejaba su convicción de que la fe no podía encerrarse en sacristías ni reducirse a discursos teóricos. El concepto de una iglesia en salida marcó su estilo de gobierno. A diferencia de pontífices anteriores que gobernaban principalmente desde el Vaticano, Francisco impulsó a obispos y sacerdotes a ensuciarse los zapatos en el servicio directo. Él mismo daba el ejemplo, visitaba cárceles, comedores populares y campos de refugiados, demostrando que el Evangelio se encarna mejor en gestos concretos que en largos documentos. Su énfasis en la misericordia alcanzó su punto culminante con la convocatoria del Jubileo Extraordinario en 2015, donde insistió en que Dios no se cansa de perdonar. Esta visión se tradujo en reformas como la simplificación de los procesos de anulación matrimonial y su insistencia en que los sacerdotes debían ser ministros de misericordia antes que jueces. Los marginados ocuparon siempre el centro de su atención pastoral. En discursos históricos ante el Congreso de Estados Unidos o el Parlamento Europeo, defendió con pasión los derechos de migrantes, indígenas y trabajadores precarizados. Su gesto de lavar los pies a reclusos, incluyendo mujeres y musulmanes, escandalizó a algunos pero mostró su determinación de llevar el Evangelio a donde más se necesitaba. En lo organizativo, impulsó una profunda descentralización. El Sínodo de la Familia de 2014 y 2015, así como el Sínodo para la Amazonía de 2019, demostraron su voluntad de escuchar a las iglesias locales. Reformó la Curia Romana con la Constitución Praedicate Evangelium, dando mayor protagonismo a los laicos y reduciendo el clericalismo que tanto criticaba. Su estilo comunicacional, directo y accesible, rompió protocolos vaticanos. Las conferencias de prensa en el avión papal, donde respondía con espontaneidad a periodistas, y su uso de redes sociales con mensajes sencillos pero profundos, mostraron un pontífice que hablaba el lenguaje de la gente común. El Papa Francisco emprendió una de las transformaciones más profundas de la estructura vaticana en los últimos siglos, movido por su convicción de que la Iglesia necesitaba conversión institucional. El 19 de marzo de 2022, promulgó la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium, documento que reestructuró radicalmente la Curia Romana después de casi 30 años sin modificaciones significativas. Esta reforma histórica priorizó la misión evangelizadora sobre la burocracia. Disolvió antiguas congregaciones y creó nuevos dicasterios, como el de Servicio al Desarrollo Humano Integral, reflejando su visión de una iglesia comprometida con los problemas reales de la humanidad. En un gesto sin precedentes, abrió cargos de liderazgo a laicos, especialmente a mujeres, rompiendo el monopolio clerical en los órganos de gobierno vaticanos. En el ámbito económico, Francisco declaró una guerra frontal a la corrupción. Creó la Autoridad de Supervisión Financiera y reforzó el papel del Instituto para las Obras de Religión, el Banco Vaticano, sometiéndolo a estándares internacionales de transparencia. Su decisión de procesar a altos funcionarios por malversación de fondos, incluyendo el emblemático caso del cardenal Angelo Becciu, demostró que nadie estaba por encima de la ley. La sinodalidad se convirtió en otro pilar de su reforma. El proceso sinodal iniciado en 2021 marcó un hito al convocar a todos los bautizados, no solo obispos, a participar en el discernimiento eclesial. Esta escucha global, que incluyó consultas en parroquias de todo el mundo,
representó el ejercicio más democrático en la historia reciente de la Iglesia. Su compromiso con la unidad cristiana y el diálogo interreligioso también dejó huella. El histórico encuentro con el patriarca ortodoxo Bartolomé en Jerusalén en 2014, la firma de la Declaración de Abu Dhabi con el gran imán de Al-Azhar en 2019 sobre la fraternidad humana, y su amistad con el rabino Abraham Skorka, demostraron que el ecumenismo y el diálogo eran prioridades, no gestos protocolares. Estas reformas, aunque celebradas por muchos, encontraron resistencias en sectores tradicionalistas. Sin embargo, Francisco mantuvo su rumbo, convencido de que, como dijo en una ocasión, mejor una iglesia accidentada por salir a la calle que una iglesia enferma por encerrarse en sus estructuras. El magisterio escrito del Papa Francisco constituye un mapa completo de su visión pastoral, donde cada documento aborda con profundidad los grandes desafíos de la humanidad contemporánea. Su primera exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, 2013, publicada apenas 9 meses después de su elección, funcionó como un verdadero manifiesto programático. En estas páginas, el pontífice argentino invitaba a una revolución de la ternura, criticando el actualismo estéril y proponiendo una iglesia con las puertas abiertas, donde la alegría del Evangelio superara el pesimismo y la rigidez. 2 años después, en junio de 2015, sorprendió al mundo con Laudato Si, la primera encíclica dedicada íntegramente a la ecología. Este documento rompió fronteras eclesiales al dirigirse no solo a católicos, sino a todas las personas que habitan este planeta. Francisco desarrolló el concepto de ecología integral, vinculando el grito de la tierra con el grito de los pobres, y denunciando lo que llamó la lógica del descarte que afecta tanto al medio ambiente como a los seres humanos marginados. El amor conyugal y familiar encontró su expresión más completa en Amoris Laetitia, 2016, fruto de 2 sínodos extraordinarios. Aquí, Francisco propuso un enfoque pastoral innovador, priorizando el acompañamiento personalizado sobre normas rígidas, especialmente para familias en situaciones irregulares. Su famosa frase "el tiempo es superior al espacio" resumía su convicción de que los procesos pastorales requieren paciencia y discernimiento. En el contexto de una pandemia global y crecientes divisiones sociales, Fratelli Tutti, 2020, emergió como un faro de esperanza. Inspirado en San Francisco de Asís, el documento desarrolló una filosofía social basada en la fraternidad universal y la amistad social, criticando tanto el populismo como el liberalismo salvaje, y proponiendo un nuevo orden mundial basado en la solidaridad. El postsínodo amazónico dio origen a Querida Amazonía, 2020, donde el Papa soñó con una iglesia con rostro amazónico que respetara las culturas originarias mientras protegía el pulmón del planeta. Este texto, poético y profético, rechazó tanto el colonialismo religioso como la explotación económica de la región, pidiendo una conversión ecológica y cultural. Juntos, estos documentos forman un corpus doctrinal que redefine el papel de la Iglesia en el siglo XXI, combinando fidelidad a la tradición con audacia profética. No son tratados teóricos, sino programas de acción que han inspirado a millones dentro y fuera del catolicismo. El Papa Francisco transformó los viajes pontificios en auténticas peregrinaciones de reconciliación, llevando su mensaje a los confines del mundo. A lo largo de su pontificado, visitó más de 50 países, convirtiéndose en el Papa más viajero de la historia después de San Juan Pablo II. Cada viaje fue cuidadosamente diseñado no como una gira protocolaria, sino como una misión pastoral con profundo significado simbólico. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió en marzo de 2021, cuando se convirtió en el primer pontífice en pisar tierra iraquí. En Ur de los Caldeos, cuna de Abraham, reunió a cristianos, musulmanes y yazidíes en un mensaje de coexistencia pacífica para una nación devastada por la guerra. Su grito "el terrorismo nunca es el camino" resonó en las llanuras mesopotámicas con fuerza profética. El histórico viaje a Cuba y Estados Unidos en septiembre de 2015 demostró su habilidad como mediador global. Tras facilitar el acercamiento entre La Habana y Washington, ofició una misa multitudinaria en la Plaza de la Revolución y luego se convirtió en el primer papa en dirigirse al Congreso estadounidense, donde citó a Dorothy Day, Thomas Merton y Martin Luther King, desafiando a la potencia norteamericana a construir puentes, no muros. Su visita a Colombia en 2017 marcó un hito en procesos de reconciliación. En Villavicencio, ante víctimas y exguerrilleros de las FARC, lideró un ritual de perdón que trascendió lo religioso para convertirse en terapia nacional. Nunca más la violencia como método político, imploró con voz quebrada por la emoción. África ocupó un lugar especial en su corazón. En la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, 2023,
denunció la economía que mata, que explota los recursos naturales a costa de los pueblos. Sus encuentros con comunidades indígenas en América Latina, donde pedía perdón por los pecados de la colonización, mostraron su compromiso con los pueblos originarios. Cada viaje incluía gestos calculados para romper barreras, desde lavar los pies a refugiados musulmanes hasta visitar campos de concentración o barrios marginales. Sus encuentros interreligiosos, como el abrazo con el gran imán de Al-Azhar o la oración por la paz en los jardines vaticanos con líderes israelíes y palestinos, redefinieron el diálogo ecuménico. Los jóvenes encontraron en Francisco un aliado inesperado. Las Jornadas Mundiales de la Juventud en Río de Janeiro, 2013, Cracovia, 2016, y Lisboa, 2023, mostraron su conexión única con las nuevas generaciones, a quienes animaba a hacer lío para transformar la sociedad. Estos viajes no fueron simples visitas, sino parte integral de su teología del encuentro, demostrando que para Francisco, la Iglesia no tiene fronteras porque el amor de Dios tampoco las tiene. El Papa Francisco abordó los temas más espinosos de la moral contemporánea con un enfoque que desafiaba tanto a progresistas como a conservadores. Su defensa de la vida humana fue integral e inquebrantable, desde su firme oposición al aborto, al que llamó eliminación de un ser humano y síntoma de una cultura descartable, hasta su rechazo a la eutanasia, insistiendo en que la verdadera compasión acompaña, no elimina. Sin embargo, su postura nunca fue meramente prohibitiva. Promovió hogares para madres en crisis y mejoró los cuidados paliativos en estructuras vaticanas. En materia de familia y sexualidad, mantuvo la doctrina tradicional sobre el matrimonio como unión entre hombre y mujer, pero revolucionó el enfoque pastoral. Amoris Laetitia, 2016, marcó un punto de inflexión al priorizar la misericordia sobre la rigidez canónica, especialmente hacia divorciados vueltos a casar. Su famosa frase «¿Quién soy yo para juzgar?», sobre personas homosexuales, pronunciada en 2013, abrió puertas a un acompañamiento más inclusivo, aunque sin cambiar la moral sexual católica. El diálogo con la comunidad LGBTQ y mostró su estilo único. Mientras mantenía la enseñanza tradicional sobre la complementariedad sexual, condenó las leyes que criminalizan la homosexualidad y recibió en audiencia a parejas del mismo sexo, escuchando sus testimonios con atención pastoral. Esta postura generó críticas de ambos lados. Algunos le acusaron de ir demasiado lejos, otros de no ir lo suficiente. Su encíclica Laudato Si, 2015, elevó el cuidado ambiental a imperativo moral, denunciando que el grito de la tierra es el grito de los pobres. Esta visión de ecología integral influyó en cumbres climáticas y movimientos juveniles, aunque enfrentó resistencias en sectores económicos poderosos. El combate contra los abusos sexuales en la Iglesia marcó un antes y después. Francisco convocó el primer encuentro mundial de presidentes episcopales sobre el tema en 2019, eliminó el secreto pontificio para casos de abusos, y estableció nuevos procedimientos para responsabilizar a obispos. Sus pedidos de perdón, como el realizado en Canadá a sobrevivientes de escuelas residenciales en 2022, mostraron una humildad inédita en la sede petrina. Estas posiciones, tomadas con valentía y a menudo bajo fuerte oposición, demostraron que para Francisco la verdad doctrinal y la misericordia pastoral no eran opuestas, sino dos caras de la misma moneda evangélica. Cuando el mundo se paralizó ante la llegada del coronavirus, el Papa Francisco emergió como faro espiritual en medio de la tormenta. Su liderazgo durante esta crisis global mostró una vez más su capacidad única para leer los signos de los tiempos con mirada evangélica. En los momentos más oscuros de la pandemia, su voz se alzó como antídoto contra el miedo y la desesperación, recordando que ninguna tempestad puede ahogar la esperanza cristiana. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió el 27 de marzo de 2020, cuando ofreció una histórica bendición Urbi et Orbi desde una plaza San Pedro vacía y bajo la lluvia. Esta imagen, que dio la vuelta al mundo, mostraba al pontífice anciano caminando solo hacia el atrio de la basílica, cargando simbólicamente el dolor de la humanidad. Su homilía aquel día, donde habló de la barca sacudida por las olas pero no abandonada por Dios, caló hondo en millones de personas de todas las creencias. Francisco no se limitó a ofrecer consuelo espiritual. En documentos como Fratelli Tutti, 2020, bosquejó las bases para una nueva humanidad postpandémica, denunciando el virus del individualismo más peligroso que el COVID-19. Insistió en que la crisis debería enseñarnos a construir sociedades más justas, donde nadie quede descartado. Su defensa del acceso equitativo a las vacunas fue firme y constante. En múltiples intervenciones,
calificó de injusticia escandalosa que los países ricos acapararan dosis mientras naciones pobres esperaban. El Vaticano dio ejemplo, convirtiéndose en uno de los primeros estados en vacunar no solo a sus empleados, sino también a personas sin hogar que recibían ayuda de instituciones católicas. La pandemia llevó a Francisco a revalorizar la familia como pequeña iglesia doméstica. Al suspenderse las misas públicas, alentó a los fieles a redescubrir la belleza de la oración en casa, de transmitir la fe a los hijos alrededor de la mesa. Sus catequesis sobre la sanación del mundo, pronunciadas durante el confinamiento, ofrecieron un profundo discernimiento espiritual sobre el sentido del sufrimiento y la solidaridad humana. Incluso en el aislamiento, su creatividad pastoral brilló, desde las misas transmitidas por streaming desde Santa Marta hasta el rezo del Regina Coeli desde la biblioteca privada. Mostró así que, aunque las iglesias estaban cerradas, la fe seguía viva en los corazones. Este periodo demostró que para Francisco, como escribió en aquel tiempo, nadie se salva solo, frase que resumía su visión de una humanidad interconectada, llamada a cuidarse mutuamente como hermanos. En un mundo fracturado por la violencia, el Papa Francisco se erigió como una de las pocas voces morales capaces de denunciar la sinrazón de la guerra sin caer en parcialismos. Su condena a los conflictos armados no fue meramente retórica, la calificó como una derrota de la humanidad y locura autodestructiva, recordando incansablemente que la guerra siempre significa el fracaso de la política y la diplomacia. El conflicto en Ucrania marcó particularmente su pontificado. Desde los primeros días de la invasión rusa en febrero de 2022, movilizó la diplomacia vaticana en un intenso esfuerzo por detener la violencia. Su gesto de visitar la embajada rusa en Roma al inicio de la guerra, algo inédito para un pontífice, demostró su voluntad de actuar como puente. Aunque criticó claramente la agresión militar, evitó demonizar a ningún pueblo, enviando ayuda humanitaria a víctimas de ambos bandos y recibiendo a refugiados ucranianos en el Vaticano. En Medio Oriente, su postura sobre el conflicto israelí-palestino mantuvo un difícil equilibrio. Defendió el derecho de Israel a existir en seguridad, mientras denunciaba como inaceptable la ocupación de territorios palestinos. Su histórica amistad con el rabino Abraham Skorka y su cercanía a comunidades cristianas en Gaza y Cisjordania le permitieron comprender el dolor de ambas partes, insistiendo en que ni el antisemitismo ni el antipalestinismo son caminos cristianos. Los conflictos olvidados ocuparon un lugar especial en su corazón. Mientras el mundo centraba su atención en Ucrania, él recordaba las guerras silenciadas en el Congo, Etiopía, Yemen y Siria. En 2023, convocó una jornada de oración por Sudán del Sur junto a los líderes anglicano y presbiteriano del país, un gesto ecuménico sin precedentes en zona de conflicto. Su estrategia para construir paz se basó en 3 pilares: la diplomacia silenciosa, como cuando facilitó intercambios de prisioneros, la oración colectiva, desde el histórico encuentro en el Vaticano entre israelíes y palestinos en 2014, y el diálogo interreligioso. Para Francisco, las religiones no eran parte del problema, sino potenciales soluciones, como demostró al firmar el documento sobre la fraternidad humana con el gran imán de Al-Azhar en 2019. Esta postura le valió críticas de quienes esperaban alineamientos más claros con bloques geopolíticos, pero mantuvo su convicción de que la Iglesia debe ser hospital de campaña, no tribunal que juzga vencedores y vencidos. Como dijo en su memorable visita a Irak, la paz no se construye con las armas, sino abrazando al enemigo como hermano. Los últimos años del Papa Francisco estuvieron marcados por una paradoja conmovedora. Mientras su cuerpo mostraba los estragos de la edad, su espíritu mantuvo intacta la fuerza revolucionaria que caracterizó su pontificado. Los problemas de salud comenzaron a hacerse más evidentes a partir de 2021, cuando fue sometido a una delicada cirugía de colon que lo mantuvo hospitalizado durante 10 días. A esto se sumaron persistentes dolores en la rodilla que lo obligaron a usar silla de ruedas y bastón, limitando su legendaria movilidad que tanto lo había caracterizado. Pese a las dificultades físicas, Francisco sorprendió al mundo manteniendo un ritmo de trabajo que habría agotado a personas décadas más jóvenes. Adaptó su estilo sin renunciar a su esencia, mientras disminuyó los viajes internacionales, intensificó su presencia a través de encuentros más íntimos, audiencias generales transmitidas por streaming y una activa presencia en redes sociales. Su agenda seguía comenzando antes del amanecer con largas horas de oración, demostrando que para él, el verdadero poder siempre había venido de la vida espiritual más que de la fuerza física. Los rumores sobre una posible renuncia, alimentados por el precedente de Benedicto XVI y sus propias declaraciones sobre los pontificados breves, nunca se materializaron. En privado,
Confesaba a colaboradores cercanos que mientras tuviera claridad mental y sintiera que podía servir a la Iglesia, permanecería en el cargo. Esta determinación silenció a quienes especulaban sobre su retiro, mostrando una vez más su carácter de luchador hasta el final. En entrevistas concedidas durante este periodo, especialmente en el documental Francesco, 2020, y en el libro Soñemos Juntos, 2020, ofreció reflexiones profundas sobre la muerte y el legado. Habló sin miedo de su propia mortalidad, describiendo la vejez como un tiempo de gracia y la muerte como puerta hacia el encuentro definitivo con Dios. Estas confesiones, cargadas de mística franciscana, revelaban a un hombre en paz consigo mismo, sin pretensiones de grandeza terrena. Su humildad se mantuvo intacta hasta el final. Cuando periodistas le preguntaban cómo quería ser recordado, respondía con un sencillo, como un pecador al que Dios miró con misericordia. Esta frase resumía su autopercepción como servidor inútil que nunca olvidó sus raíces en los barrios porteños. Incluso en la cúspide del poder eclesial, seguía viéndose como el joven Jorge que barrió pisos en una fábrica antes de descubrir su vocación. Estos años crepusculares mostraron la coherencia de un hombre cuya auténtica revolución no estuvo en grandes discursos, sino en mantenerse fiel a sí mismo hasta el último aliento, enseñando con el ejemplo que la verdadera grandeza reside en servir sin esperar reconocimiento. Por último, el mundo católico y la comunidad internacional recibieron con profundo dolor la noticia del fallecimiento del Papa Francisco, ocurrido el 21 de abril de 2025 a las 7:35 de la mañana en la Ciudad del Vaticano. A sus 88 años de edad, el primer papa jesuita y el primero procedente de América cerraba un pontificado de 12 años y 39 días que marcó un antes y después en la historia de la Iglesia contemporánea. El deceso se produjo en su humilde residencia de Santa Marta, donde había elegido vivir desde el inicio de su ministerio petrino, rechazando los lujos del Palacio Apostólico. En sus últimos meses, el deterioro de su salud había sido evidente, con problemas de movilidad que lo obligaban a usar silla de ruedas y recurrentes complicaciones respiratorias que no le impidieron continuar su labor pastoral hasta el final. Su determinación de permanecer en el cargo, a pesar de las dificultades físicas, reflejaba su convicción de que el papado era un servicio para toda la vida. Las reacciones no se hicieron esperar en todos los rincones del globo. Dentro de la Iglesia, cardenales y obispos destacaron su legado de reforma institucional y su enfoque misericordioso, mientras millones de fieles lloraban al pastor que les había enseñado que Dios nunca se cansa de perdonar. Fuera del ámbito eclesial, líderes políticos y sociales de todas las ideologías reconocieron en Francisco una de las voces morales más influyentes de nuestro tiempo, cuyo mensaje de justicia social y cuidado de la creación trascendió las fronteras de la religión. Los preparativos para su funeral se realizan con la solemnidad propia de un pontífice, pero manteniendo la sencillez que siempre lo caracterizó. En su testamento espiritual, redactado con anterioridad, insistió una vez más en ser recordado simplemente como un pecador que confió en la misericordia divina y reiteró su sueño de una iglesia pobre y para los pobres. El legado teológico y pastoral de Francisco perdurará en la historia como uno de los más transformadores de los últimos siglos. Sus encíclicas revolucionarias, desde la Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común hasta la Fratelli Tutti sobre la fraternidad humana, marcaron un nuevo rumbo en el magisterio social de la Iglesia. Su estilo cercano, que llevó el Evangelio a las periferias existenciales, y su firme compromiso contra los abusos dentro de la institución eclesial, quedan como testimonio de un pastor que prefirió ensuciarse los zapatos antes que encerrarse en oficinas. Con la sede vacante declarada, el Vaticano inicia ahora el complejo proceso de elección de un nuevo pontífice. Las reformas implementadas por Francisco al sistema de cónclaves, que buscaban dar mayor representación a las iglesias de los márgenes, serán puestas a prueba en este momento crucial. Su sucesor tendrá ante sí el desafío de continuar el camino de renovación iniciado o de marcar un rumbo diferente, en lo que sin duda será uno de los cónclaves más significativos de la era moderna. El pontificado de Francisco queda entonces grabado en la historia como un tiempo de profunda transformación espiritual y pastoral, donde la ternura de Dios se hizo carne en gestos concretos más que en discursos grandilocuentes. Su manera de ejercer el ministerio petrino redefinió para siempre la imagen del papado en el siglo XXI, demostrando que la verdadera autoridad nace del servicio humilde y no de los ornamentos de poder. Lo que distinguió su legado fue esa capacidad única de combinar firmeza evangélica con misericordia sin límites. Mantuvo intacta la doctrina católica mientras insistía en que las puertas de la Iglesia debían permanecer abiertas para todos, especialmente para los heridos por la vida. Esta postura, que generó admiración pero también resistencias internas,
reflejaba su convicción de que el cristianismo no es un conjunto de normas sino el abrazo sanador de un padre que espera a sus hijos. La transformación que impulsó en la Iglesia fue más pastoral que doctrinal. Cambió el énfasis de la condena al acompañamiento, de la rigidez al discernimiento, de la autoridad vertical a la sinodalidad. Aunque no todas sus reformas institucionales lograron consolidarse, sembró semillas que seguirán germinando en las próximas décadas. Su mayor logro quizás fue haber devuelto a la Iglesia su rostro más humano, menos imperial y más cercano al pueblo de Dios. Para las nuevas generaciones de católicos, Francisco se convirtió en inspiración de un cristianismo comprometido con la justicia social y la defensa de la creación. Jóvenes en todo el mundo encontraron en sus palabras un llamado a hacer lío por el reino, a ensuciarse las manos en el servicio a los pobres antes que encerrarse en debates teóricos. Su ejemplo de coherencia entre lo que predicaba y cómo vivía desafió a muchos a repensar su propia fe. Más allá de documentos y discursos, su enseñanza más perdurable está en esos gestos simples que conmovieron al mundo: lavar los pies a reclusos, abrazar a enfermos desfigurados, visitar campos de refugiados o pedir oraciones por el pecador. En cada uno de estos actos, encarnó el Evangelio de manera tangible, mostrando que la santidad no está en la perfección sino en dejarse mirar por Dios con misericordia. Mientras la Iglesia se prepara para escribir un nuevo capítulo de su historia, el espíritu de Francisco sigue vivo en cada sacerdote que prefiere las periferias a las sacristías, en cada laico que lucha por un mundo más justo, en cada creyente que descubre que Dios no es un juez implacable sino un Padre que espera con los brazos abiertos. Como él mismo solía decir, Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros quienes nos cansamos de pedir su misericordia. Esta verdad, que fue el corazón de su mensaje, permanece como su regalo más preciado a la Iglesia y al mundo. Al concluir este recorrido por la vida y ministerio del Papa Francisco, solo nos queda elevar una oración de agradecimiento al Dios de la misericordia por habernos regalado este pastor excepcional. En un mundo marcado por divisiones y egoísmos, Francisco fue faro de esperanza, demostrando con su vida que el Evangelio sigue siendo fuerza transformadora cuando se encarna en gestos concretos de amor. Su legado nos interpela personalmente a cada bautizado. Nos invita a construir una iglesia donde las puertas estén siempre abiertas, donde nadie se sienta excluido del abrazo de Dios, donde la doctrina no sea escudo para juzgar sino camino para acompañar. Siguiendo su ejemplo, estamos llamados a ser discípulos misioneros que salen a las periferias existenciales, no con superioridad moral, sino con la humildad de quien sabe que también necesita ser perdonado. Elevemos juntos una oración por el eterno descanso de este siervo fiel. Padre de bondad, recibe en tu reino a Francisco, tu humilde sacerdote, que tanto amó a tu Iglesia. Que el fuego de tu amor que ardía en su corazón ahora brille para siempre en tu presencia. Roguemos también por la Iglesia peregrina, para que fiel al Espíritu que la guía, sepa continuar el camino de renovación y conversión que este pontífice soñó e inició. En este momento de transición, nuestra esperanza no se funda en hombres ni estructuras, sino en Cristo resucitado, piedra angular de la Iglesia. Como Francisco mismo nos enseñó en tantas ocasiones, no tengan miedo de abrir las puertas a Cristo y a los hermanos. Que su testimonio nos impulse a construir un mundo más fraterno, donde la cultura del encuentro triunfe sobre la indiferencia, y donde cada persona redescubra su dignidad de hijo amado del Padre. Que María, Madre de la Iglesia a quien Francisco tanto veneró, nos acompañe en este camino. Y que el ejemplo de este Papa que supo besar leprosos y lavar pies, nos inspire a vivir el cristianismo no como peso sino como alegre noticia de salvación para todos, especialmente los más pequeños. Así sea.